En esta oportunidad te voy a explicar cómo trabajar tres problemas de pruebas de hipótesis comparando el promedio de dos poblaciones cuando se seleccionan muestras pequeñas de ambas poblaciones. En el primer problema vamos a trabajarlo como una prueba de dos colas, lo mismo en el segundo como también en el tercer problema. En el primer problema tenemos el método A y el método B. Y los números representan el tiempo que toma producir una unidad de un producto utilizando el método A y utilizando el método B. Y queremos saber si el tiempo promedio utilizando el método A es igual al tiempo promedio utilizando el método B o si por el contrario hay diferencia en el tiempo promedio. Para eso usted recuerden que siempre vamos a trabajar con un alfa igual a 0.05, que es el default de la máquina. Vamos a ir a donde dice data, buscamos data análisis y tiene que buscar la prueba que dice t-test to samples, asumiendo que las varianzas no son iguales, o sea, que son distintas. Le damos clic aquí y le damos OK. Llegamos a esta tabla que aparece acá. Donde dice el input range de la variable 1, le damos clic a la columna A. En el caso de la variable 2, le damos clic a la columna B. Aquí siempre vamos a poner un 0, vamos a marcar labels y vamos a definir un output range. Vamos a dar clic acá y entonces vamos a dar clic acá y vamos a dar clic en cualquier espacio que usted quiera. Yo le voy a dar clic aquí. Y ahora le damos OK. Y ahí está el resultado. Vamos a ponerlo que se vea mejor. Ustedes pueden ver que el tiempo promedio de manufactura utilizando el método A es 6.47, mientras que en el método B es 6.17. La varianza en el caso del método A es 1.29, 1.30 si lo fuéramos a redondear, y en el otro caso 1.36. Como es una prueba de dos colas, yo tengo que ver el p-value de dos colas, que nos dio 0.36. Y la pregunta que me tengo que hacer es, 0.36 menor que 0.05, que es nuestro nivel de significancia. La respuesta a esa pregunta es no. Por lo tanto, como la respuesta es no, eso significa que no podemos rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que es irrelevante cuál de los dos métodos usted utiliza, porque en promedio hay un empate estadístico. Observe que aquí, a diferencia de las muestras grandes, no tenemos que calcular la varianza, porque ya la prueba t-test, asumiendo varianzas que son distintas, desiguales, ya no lo genera. Vamos ahora a otro problema. Vamos a discutir el de data 2. El de data 2 aparece lo que gasta en unos golfistas y unos esquiadores cuando salen de vacaciones. Nuestra hipótesis nula es que en promedio los golfistas gastan en promedio lo mismo que los esquiadores. Mientras que nuestra hipótesis alterna es que gastan diferente, ¿no? O sea, el gasto es distinto. Pues lo mismo, vamos a data análisis, vamos a t-test to sample asumiendo varianzas distintas, le damos OK. Yo voy a borrar esto porque, pues naturalmente, como ya hicimos un ejercicio, lo que hace Excel es que arrastra, pero a mí siempre me gusta que ustedes vean, ¿verdad?, el problema como hubiera aparecido, la tabla como hubiera aparecido si usted lo hace por primera vez. Y a la parte, además que nos sirve de práctica. En el input de la variable 1 vamos a darle clic a A. En el input de la variable 2 vamos a darle clic a B. Aquí siempre ponemos un 0, que se me olvidó borrarlo. Le damos clic a Labels. El alfa es 0.05. Y vamos a poner un output range. Vamos a darle clic aquí y vamos a darle clic acá. Y le damos OK. Vamos entonces a jugar con esto para que se vea mejor. Y podemos observar que en promedio los golfistas gastan 3.372, mientras que los esquiadores 4.092,83 centavos. Déjeme aquí ampliar para que veamos mucho mejor. Ok, bien, vamos a ampliar un poco más. Bien, y como es una prueba de dos colas, vamos a ver el P de dos colas.
es .1395 bla, bla, bla y bla. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. Es .13 9569, vamos a llevarlo hasta ahí. ¿Es ese número menor que .05? La respuesta naturalmente es no. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula, lo que implica que en promedio, tanto los golfistas como los esquiadores gastan lo mismo en sus vacaciones. Claro, estamos hablando en términos de promedio. Veamos otro ejercicio, este que está aquí. Aquí tenemos el total de errores que cometen los peloteros que están practicando, si usan bolas amarillas o si usan bolas blancas. Nuevamente, una prueba de dos colas, como yo le he mencionado en otras oportunidades, generalmente las pruebas de hipótesis de comparando dos poblaciones son pruebas de dos colas. No siempre, pero vemos muchos casos de ese tipo. Lo mismo, vamos aquí a data, vamos a data análisis, vamos a t-test to sample, ¿verdad? Asumiendo varianzas que son distintas, le damos OK, voy a borrar para que aparezca la tabla como si hubiera sido trabajado por primera vez. Y entonces, en el input de la variable 1 le damos clic a la A. Como primero, hay un error aquí, déjenme borrar acá. Voy acá, si tengo que darle clic acá arriba, le damos clic a la columna A. Para el range de la variable 2 le damos a la B. Aquí damos un 0, como le dije, siempre es 0. Labels in first row, ¿verdad? Y el output range, vamos a darle marca aquí y lo vamos a poner acá y le damos OK. Entonces vamos a ampliar para que se vea mejor esto. Me está diciendo que con la bola blanca se comete un promedio de 5.1 errores, con la amarilla, perdón, y con la blanca 7.3. Observe que la varianza es bastante parecida. Y entonces tenemos que ver la prueba, el p-value para dos colas. Entonces yo me tengo que hacer la siguiente pregunta. Es .05652 menor que .05. La respuesta es no. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que en promedio se cometen los mismos errores. Sin embargo, este problema es un problema bien importante en el sentido de que observe que qué hubiera pasado si el nivel de significancia en lugar de ser .05 hubiera sido .10. Nos hacemos la misma pregunta. ¿Es .056642 menor que .10? La respuesta sigue siendo no, ¿verdad? Pero si yo hubiera puesto un nivel de significancia de punto, digamos, perdón, es .0566642 menor que .10, me disculpan, sí, la respuesta es sí. Por lo tanto, si la respuesta hubiera sido sí, en lugar de que, si aquí en lugar de .05 el nivel de significancia hubiera sido .10, entonces la respuesta a esta pregunta era sí. Entonces se rechazaba la hipótesis nula y se aceptaba la alterna de que hay diferencia. Una cosa que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente. En el primer ejemplo de los métodos, la prueba T nos dio positiva. Por lo tanto, este es un tipo de prueba donde o se hace como prueba de dos colas o prueba de derecha. ¿Por qué por prueba de derecha? Porque me dio la T-stat, me dio positiva. Bien, y fíjate que en ese caso tendría que ver el p-value de una cola y nos estaría dando exactamente ¿qué? Lo mismo, ¿verdad? Ahora, vamos al otro ejemplo que fue el de data 2, que era el caso de los golfistas y los esquiadores. En ese caso el T-stat es negativo, por lo tanto no tiene sentido una prueba de cola derecha, tiene sentido una prueba o de dos colas o de cola de izquierda. Si hubiera sido una de cola de izquierda, pues era .0697, etcétera. Y la pregunta ¿es .06978 menor que .05? La respuesta sigue siendo que no, es consistente. Y en el último problema, el que acabamos de hacer, el de las bolas amarillas y blancas,
pues el t-stat me da negativo. O sea, quiere decir que no tiene sentido verlo como una prueba de una cola de derecha. Si lo fuéramos a ver como una prueba de una sola cola, tendría que ser de izquierda. Hasta entonces.